Esta es una historia basada en hechos reales sobre un ex militar que vivió ciertas experiencias paranormales mientras se encontraba en servicio. Nací en 1959 en un pueblito cerca de la ciudad de Chihuahua. Mis padres eran pobres y fui el más chico de 7 hijos. Mi abuelo estuvo en las filas de Pancho Villa, así que mi padre creció bajo una educación muy ruda y llena de idealismos patriotas. Esa misma educación fue la que yo recibí de mi padre. Fue por eso que en 1977 me uní al ejército. Y la primera avanzada importante con la que participé ocurrió en febrero del año 1983. Mi pelotón fue enviado a la frontera sur a frenar una avanzada armada proveniente de Guatemala. Posiblemente frenamos una tentativa de invasión. Más o menos por esas fechas las cosas estaban poniendo color de hormiga con el crimen organizado. Tanto que la DEA tenía elementos trabajando en territorio mexicano. También se estaba corriendo el rumor de que sería creado un cuerpo que contaría con una selección de los mejores activos. Y en 1984 me tocó participar en la destrucción de zonas de siembra y también estuve en algunos enfrentamientos en Jalisco. Se acercaba el Mundial del 86 y México tenía que dar una buena imagen ante el mundo. Pero un año antes del Mundial, un agente de la DEA fue eliminado salvajemente por el crimen organizado. Fue entonces que el gobierno de Estados Unidos exigió que el gobierno mexicano tuviera listo un cuerpo de élite, tanto para combatir con eficacia el crimen y también para que ese cuerpo de élite tuviera el control de la logística y la seguridad del Mundial de Fútbol. De cada 1000 hombres que aplicaron para las fuerzas especiales, solo 10 quedaban. Yo fui uno de los afortunados. Me fue así que en 1986 quedaron instituidas las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de Alto Mando. Con el paso de los años, los grupos de fuerzas especiales se fueron ramificando y expandiendo mientras iban cambiando de nombre. Durante casi 20 años fui miembro de las Fuerzas Especiales, así que soy un ex-gafe, como coloquialmente se dice. Actualmente me encuentro internado voluntariamente en un centro psiquiátrico, en un estado del norte del país. Fue la única opción que me dieron para quedar fuera de todo. Actualmente me encuentro internado en este hospital. Y es por eso que no puedo dar ningún dato, ni medianamente concreto sobre mi identidad. Los nombres de las operaciones que daré claramente no serán los reales, pero todo lo demás, sí. Les voy a platicar la operación Cadena Montañosa. En el año de 1987, el vicealmirante de la Armada de México, que en ese entonces era el gobernador del estado de Aguascalientes, fue el objetivo de una investigación por parte de la CIA, ya que presuntamente el vicealmirante, junto con el hermano de él en ese entonces, presidente de la República, tenían vínculos con la gente del Golfo. La agente de inteligencia del Estado Mayor Presidencial informó al búnker que la CIA podría estar planeando un golpe de Estado en Aguascalientes, cuya finalidad era capturar al gobernador y hacerlo confesar. Entonces, el búnker ordenó una operación cuya finalidad era frenar a toda costa que ese golpe de Estado se llevara a cabo. Así que fuimos enviados al interior de la Sierra Madre Occidental para encontrar a la gente que estaba al servicio de la CIA. Y cuando nos avisaron que seríamos trasladados a aquella zona,
comencé a preguntar entre los activos que ya habían estado en la región, para ir precavido en caso de alguna situación particular. Obtuve respuestas extrañas. Algunos compañeros decían haber tenido encuentro con seres de otra dimensión. Total, nos trasladamos, algunos por tierra y otros por aire. Al sitio en cuestión no podíamos llegar en helicóptero porque el ruido los alertaría de nuestra presencia. Así que el plan era entrar a pie, atravesando la zona boscosa que está en la región noroeste de Aguascalientes. Esa zona termina mezclándose con la sierra. Y la base de operaciones de la gente de la CIA estaba en una cueva en una zona algo elevada de la sierra. Nos establecimos en una ranchería del municipio de Calvillo y nosotros estuvimos patrullando la zona por varios días, mientras los de la inteligencia hacían lo suyo. Yo simplemente he sido curioso y me gusta saber cosas, así que preguntando a los civiles que vivían en los alrededores, me enteré de una muy antigua leyenda. Se decía que 3 gigantes vivieron ahí y que fueron esos 3 gigantes los que definieron el destino de toda la región. Luego de cumplir su misión, esos gigantes se tomaron un letargo. Uno de los gigantes se metió a un manantial de aguas termales. Otro fue asesinado con una flecha. Y se supone que su muerte fue la que originó que se creara el Cerro del Muerto. Aquella era una leyenda peculiar. Nunca había escuchado algo como eso. Y en fin, la orden llegó y partimos hacia el bosque. Partimos al atardecer para agarrar los dormidos. Estábamos avanzando rápido. El aumento en la elevación del terreno no es tan agresivo. Nunca habíamos estado en esta zona, pero teníamos el suficiente entrenamiento como para adaptarnos rápido. Eso sí, el terreno es muy irregular. Hay muchas piedras, hay que estar muy pendiente de la hierba alta. Por eso de los animales que pudieran sentirse agredidos debido a nuestra presencia. Ya habíamos avanzado como por 4 horas cuando el sargento primero nos ordenó detenernos. Algo nos estaba acechando. Podíamos escuchar los pasos. Algo se arrastraba. También se escuchaban como balbuceos. Lo primero que pensamos fue en una emboscada. Retiramos el seguro de las armas y nos preparamos para repeler el ataque. A lo lejos logramos visualizar varias luces y eran pequeños puntos. Parecían focos amarillos, muy brillantes. Nos tenían completamente rodeados. Esas luces estaban acercándose lentamente. Podía escucharse algo. Era un sonido curioso. Se trataba de un balbuceo, que ahora era más bien como un zumbido muy estridente. Yo podía sentir hasta como el aire vibraba. Las luces empezaron a parpadear como si se tratara de una secuencia. Se alternaban. Cuando un par de luces se encendían, luego de haberse apagado, parecían estar algunos centímetros más cerca. Yo estaba poniéndome nervioso y entonces nos ordenaron de abrir fuego. Un par de segundos después, detuvimos el ataque, porque no hubo ninguna respuesta a nuestra ofensiva. Todas las luces seguían ahí. No les hicimos absolutamente nada, pero creo que al menos conseguimos amedrentarnos, porque dejaron de avanzar. Bajamos las armas, nos quedamos quietos, completamente confundidos ante lo que estábamos presenciando. Las luces comenzaron a retroceder lentamente hasta desaparecer. Avisamos por radio de la situación y continuamos avanzando. El terreno comenzó a tornarse más agresivo y había zonas con una inclinación considerable. Continuamos caminando por varios kilómetros más hasta que llegamos a una zona donde ya teníamos que escalar la sierra. Era la primera vez que me tocaba escalar desde el curso de entrenamiento de montaña, así que se me complicó bastante. Logramos llegar hasta la entrada de la cueva y avisamos a la base y nos autorizaron a ingresar. Dentro encontramos menos de 30 personas, de las cuales
Neutralizamos a 9. El resto se rindió. No nos permitieron interrogar a nadie. Las indicaciones fueron que nos quedáramos ahí hasta que llegaran los vehículos aéreos para transportar a los detenidos. El sargento primero nos ordenó revisar el interior de la cueva para buscar cualquier cosa que se pudiera confiscar. Esa cueva era bastante profunda y se podía descender. Yo calculo que nos adentramos como 1 kilómetro. No había nada más que rocas. Así que decidimos volver. Pero cuando giramos con la linterna, divisé unos dibujos en la piedra. Los dibujos eran en verdad raros. Mostraban a 3 gigantes muertos, de los cuales se desprendían unos seres, parecidos a personas, pero con una particularidad. Desprendían rayos de sus ojos. Estoy seguro que esos seres con rayos en los ojos eran las luces que nos habían rodeado algunas horas atrás. En cuanto se llevaron a los detenidos, nosotros fuimos trasladados de vuelta a la base de la ranchería. Nos quedamos algunos días más patrullando y haciendo detenciones, ya que a los que trabajaban para la CIA les sacaron toda la información para poder sacar de las calles a todos los que potencialmente pudieran ser una amenaza. Había elementos de la policía, soldados y gente del narco. Y una vez terminada la operación, nos retiramos de Aguascalientes y volvimos al centro. Yo conocí a un activo de otro batallón que era originario de San José de Gracia, que no está tan lejos de donde andábamos. Así que le pregunté si él sabía algo sobre los gigantes y las luces. Me dijo que cuando él era niño escuchaba algunas historias sobre que alguien había visto personas con ojos demasiado brillantes. Autor Ramiro Contreras, de la página de internet historiasdeterror.com. Una historia real, que quiero creer, sobre una anécdota de un ex militar. Sobre este lugar llamado el Cerro del Muerto estaría muy interesante poder hacer una exploración en esos lugares. Pero bueno, sin más que agregar, amantes de las historias de terror, muchas gracias por quedarse aquí. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es César Feria. No olviden suscribirse, darme un like y comentar si les gustó la historia. Con esto me despido. Buenas noches.